Buenas, bienvenidos. Ya estamos en el mes de abril y dice el refrán que en abril aguas mil. Y oye, que es verdad, que lo está cumpliendo. Nos va a poner difícil el tiempo sembrar los melones tempranos. Pero bueno, no hay que ponerse nerviosos, que aunque parezca que no da tiempo, luego al final se hace todo. Habrá quien sepa lo que estamos haciendo hoy y quien no. Para quien no lo sepa, decirle que estamos preparando la huerta de este año. Así que si queréis ver este trabajo, quedaros hasta el final. Yo a lo largo del vídeo os voy contando cosas por si no se ve bien o simplemente para acompañar un poco las imágenes del vídeo y que no se haga tan aburrido. Además, tener en cuenta que yo voy grabando trozos como voy pudiendo y después al editar corto y pego y igual no tiene sentido. Bueno, la preparación de la huerta no es solo lo que vais a ver esta vez, sino que es un trabajo de fondo. Tiene mucho más trabajo que no se ve y que es muy importante, que es preparar el suelo. En nuestro caso, durante el invierno hacemos un buen barbecho. En este trozo de la parcela estuvo sembrada el año pasado la cebada, así que después del verano levantamos el rastrojo con las gradas. Y a lo largo del invierno le damos unas cuantas pasadas con el cultivador hasta que se integra bien toda la paja. Con esto ya tendríamos una buena base de materia orgánica. A pesar del alimento que le estamos dando a la tierra, hay que seguir dándole algo más. Así que después, en primavera, echamos estiércol, otro abono orgánico. El primero era de restos vegetales y este segundo de desechos animales. Tenéis un vídeo de este año, os lo dejo como sugerencia en el margen superior y también en la caja de información por si queréis verlo. Abonada la tierra se ara, se mezcla bien y se le da su tiempo para que el suelo la tome, que puede ser mínimo un mes o en nuestro caso casi 2 meses. Fijaros bien en esos rollos de goma que llevamos en la pala, ahora sabréis para qué los llevamos ahí. Bueno, pasado ese mes o 2 meses, lo siguiente para preparar la huerta sería hacer los lomos, rulearlos, tirar las gomas y por último poner los plásticos. Así era para nosotros todos los años. Si sois seguidores del canal, todo ese proceso que os cuento ya lo habréis visto porque el año pasado lo hicimos así. Pero este año, esos 4 trabajos los vamos a hacer en una pasada, con esta máquina de poner plásticos. Es una chulada. Nosotros estábamos como locos de contentos por usarla, no os voy a engañar, solo con pensar en las vueltas del tractor que nos íbamos a quitar y el gasoil que nos íbamos a ahorrar con los precios que tenemos, pues oye, que menos que ilusionarse un poco porque lo cierto y verdad es que el año se presenta complicado y le quita el ánimo al más valiente. Venga, vamos a hablar de la máquina. Ya estáis viendo que lleva un extensor de gomas, así que como os decía antes, en la pala del tractor llevamos goma de repuesto, simplemente para cuando se acaba un rollo poder empalmar otro. Y luego le ponemos un poco de peso encima, porque si no la goma se va saliendo y se lía. Se lía tanto que arrastra y te quedas sin goma luego en la punta y después te toca ir empalmando trozos. Cuando llegamos a la punta, cortamos el plástico y la goma. Si os fijáis, dejamos un poco de goma de más para luego poder doblarla y ponerle una anilla. Y acabamos un linio y empezamos otro. Como veis, para empezar de nuevo, la máquina no necesita que sujetemos el plástico como nos pasaba con la otra máquina que tenemos. Simplemente sujetamos un poco la punta de la goma y con el movimiento del tractor se desenrolla la goma sola. En las puntas no tiene que decir que sujetamos bien el plástico con un buen pegote de tierra para que no se levante o se escape con el aire. Venga, vamos a ver cómo funciona la máquina y los elementos que tiene. Habéis visto que se engancha en el tercer punto del tractor. Primero tiene 2 discos que van marcando el lomo, luego el rulo que lo aplana. Después del rulo hay otros 2 discos que van marcando por dónde irá el plástico y la rueda que lo pisa
Después de esos discos va la goma y detrás de la goma va el plástico. Ahora después vais a ver cómo ponemos el rollo de plástico. Detrás del plástico van dos ruedas y detrás de esas dos ruedas van dos palas echando tierra encima del plástico. Yo creo que queda bien sujeto, ya me diréis. Derechos van los líneos, pero eso no es por la máquina, es por el GPS. También nueva adquisición de este año. Ahora sí, toca cambiar el rollo del plástico. Nosotros estamos utilizando plástico transparente de 1,10 m de ancho. ¿Habéis visto que es fácil quitar el rollo vacío? Pues igual de fácil es poner uno nuevo. Es verdad que pesa más, pero simplemente es ponerlo encima de la rueda naranja más grande que estáis viendo y la rueda que lo pisa. El plástico tiene siempre la misma posición, debe salir hacia las ruedas negras, que son las que lo van pisando después en la tierra. A los lados lleva unas palancas para poder meter el plástico entre las ruedas y ahí se queda sujeto, para luego ir desenrollándose, lo que hace es rozar con la rueda. Por eso os decía antes que no necesitamos sujetar el plástico en las puntas. Además, otra cosa, con esta máquina si hace aire puedes poner plásticos, con la otra es imposible trabajar. Y a la pala el rollo de cartón vacío y el plástico para luego llevar a reciclar. Pues hasta aquí, espero que os haya gustado. Si algo no os ha quedado claro podéis dejarnos un comentario y si sois nuevos os animo a suscribiros al canal. Activar la notificación para que YouTube os avise, porque algunas veces no avisa. De todas formas, nosotros solemos subir vídeo una vez a la semana. Así que nos vemos en el próximo. Vale, hasta luego.